Digamos que en la mesa tenéis a 3 de las 4 ponentes que van a participar a lo largo de la mañana. Gracias, Iciar, Rafaela, Ana, por haber aceptado dar unas conferencias, unas charlas a todos los doctorandos. Pero digamos que para estas conferencias, digamos, como os decía antes, la dirección de la escuela siempre hemos pensado, siempre hemos querido de esta semana, de estas sesiones, que vosotros seáis los protagonistas de las jornadas. Entonces, de una manera de ser protagonistas, hemos pensado que el hilo conductor de la sesión pues, sea una de vosotras, ¿vale? Que las ponencias, las distintas ponencias, que las presente una doctoranda de la universidad, Anabel Saez, que está aquí esperando a que yo me calle para coger el micro. Digo, Anabel se graduó en Bioquímica y Biotecnología en la Universidad Rovira i Virgili, allá por el 2019, pero en el 2021, pues, aquí a la Universidad Autónoma de Madrid para hacer su máster en investigación farmacológica y actualmente se encuentra realizando su tesis doctoral en el CENI, en nuestros centros colaboratorios con los programas de doctorado, en concreto en el programa de biociencias moleculares de esta universidad. Allí se dedica día a día a investigar en los mecanismos moleculares de la mutación C9 de la patología ELA, o sea, de la esclerosis lateral amiotrófica. Bueno, ese era su ámbito concreto de investigación. Seguro que nos podría dar una charla sobre su tesis y pues, sería muy relevante y aprenderíamos todo mucho, pero hoy no está aquí por eso. Además de dedicarse a la parte de investigación, Anabel compagina su labor científica con otra pasión, que es la de divulgar, de hacer divulgación científica. Y, bueno, probablemente, seguro que hay alguien que la conoce, porque acerca la ciencia a la sociedad a través de su perfil en Instagram, en TikTok, como bioindignada, arroba bioindignada, pero que, como veis, digamos que va a estar aquí con nosotros. Tiene más de 35.000 seguidores, ¿es correcto? Sí, creo que sí que es correcto. Entonces, bueno, que es una figura que, como es de la propia universidad, y aunque sé que para ella es un reto el estar aquí, pero quiero agradecerte enormemente, lo sabes de sobra, que agradezco enormemente que hayas aceptado el reto de ser la voz cantante, de ser la maestra de ceremonias de esta sesión. Así que yo me callo ya, dentro de la mañana no hablo más, ya el micrófono es tuyo. Te dejo con las ponentes, con el público, y yo me voy allá abajo también, como normal. Muchas gracias. Claro. Nada. Madre mía, qué nervios. Esto de hablar delante de una cámara no es lo mismo que luego en directo sin poder hacer cortes de los vídeos, que siempre es más fácil, ¿no? Te equivocas y vuelves a empezar, ¿no? Pero nada, que bueno, lo primero que buenos días a todos y a todas, que para mí es... ¿Dime? Pues me doy un pasito atrás, no sé cómo veis. Como queráis. ¿Se oye bien? ¿Me oís bien? ¿Sí? Ah, genial. Pues nada, esto que como decía, que buenos días a todos y a todas, que es para mí todo un honor poder daros la bienvenida a esta primera sesión de la semana de doctorado. Profesores, investigadores, doctores y bueno, sobre todo a los estudiantes de la escuela de doctorado, que al final pues somos a quienes van dirigidas estas jornadas. Y bueno, digo somos porque no dejo de ser una más de vosotros, una más que también tiene que entregar su informe anual la semana que viene o la otra, y que, bueno, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que no soy la única que no ha empezado todavía a redactarlo, y que voy a empezar con esta pequeña confesión, porque yo creo que resume muy bien el objetivo de estas jornadas, y es que, bueno, que nos demos cuenta de que al final, aunque nuestros temas de tesis estoy segura que son súper dispares, desde humanidades hasta ciencias, pues, y además que estamos ubicados en centros completamente diferentes por todo Madrid, yo creo que al final el simple hecho de ser investigadores predoctorales pues hace que tengamos muchísimas cosas en común, y esa una entre muchas. Y sí, también estoy segura de que de alguna manera pues a todos nos une esa pasión por la investigación y también el deseo de ampliar los límites del conocimiento, aunque solo sea un poquito. Y bueno, también pues por el hecho de que nos llamen doctores algún día, que eso pues la verdad es que mola bastante. Pero estoy segura que, bueno, que todos los que estamos aquí no lo hacemos ninguno porque esto sea desde luego un trabajo fácil, porque sabemos de sobras que no lo es.
Tampoco lo hacemos porque esté muy bien pagado, porque también sabemos que viviendo en Madrid, especialmente con lo caro que está el alquiler, pues el sueldo no da para mucho. Pero bueno, al final es un camino lleno de obstáculos, de incertidumbre y desafíos que, bueno, a veces o casi diariamente hace que nos hagamos la pregunta de ¿en qué momento me he metido en este berenjenal? Pero por eso pienso que es especialmente importante que estemos en estas jornadas y que esto nos sirva para encontrar el apoyo mutuo de todos nosotros, para que podamos pues, compartir nuestras historias, nuestras batallas, muchas de las cuales pues, serán derrotas, pero que de eso se aprende muchísimo, la verdad. Y bueno, también pues, nuestras victorias, que aunque quizá cuantitativamente sean bastantes menos, pues yo creo que eso hace que sean especiales realmente, o eso me gusta pensar, que aquí quien no se consuela es porque no quiere. Y nada, que espero que también nos demos cuenta hoy, más que nunca, que recordemos que no estamos solos, que no hace falta más que levantar la cabeza para ver que estamos rodeados también de profesores y de muchos profesionales, los cuales seguro que están súper dispuestos a darnos una mano si lo necesitamos. Así que, bueno, aprovechamos también esta oportunidad para conectar con ellos y aprender de su sabiduría y de su experiencia. Y nada más, que me enrollo muchísimo. Vamos a dar paso ya a la primera ponente de la mañana. Y ella es la doctora Itziar Ruiz Jiménez. Ella es directora de la Unidad de Igualdad de Género y profesora contratada doctora en Relaciones Internacionales en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UAM. Es licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas y obtuvo su doctorado en Relaciones Internacionales. Además de ser docente, también coordina el Grupo de Estudios Africanos y el Grupo de Estudios Internacionales de nuestra universidad y es la coordinadora del Máster Oficial en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos. En su ponencia hoy compartirá las herramientas clave para integrar una perspectiva de género e interseccionalidad en un proyecto de investigación predoctoral. Así que cuando quieras, adelante. Pues muchísimas gracias. Hola, buenos días a todos y todas. Estoy aquí un poquito para compartir, ¿me escucháis bien? Para compartir con todas y todos algunos retos sobre una investigación doctoral, predoctoral, desde una perspectiva feminista interseccional. Y seguramente hay muchas de vosotras y vosotros que estarán diciendo esto no tiene nada que ver con mi tesis doctoral, porque yo hago una tesis doctoral, no sé, química, física nuclear, big data, ingeniería. Levantar la mano cuántas personas estáis haciendo una tesis doctoral en humanidades y ciencias sociales. Vale. Levantar la mano cuántas personas estáis haciendo una tesis doctoral en esas famosas tecnologías, ciencias, matemáticas, biología. Bien, bueno. Pues estoy aquí para charlar con todas y todos, porque uno podría pensar que algo tiene que ver las cuestiones de género cuando estamos haciendo una investigación que tiene que ver con la realidad social. Y sin embargo, como tengo una buena noticia para todas y todos, esto quizás os pueda interesar, tengo una mala noticia, que es que sí o sí o sí tenéis que empezar a pensar en cómo podéis hacer para poneros unas gafitas, que llamamos las gafas violetas, para pensar en el contexto concreto de vuestras investigaciones predoctorales, de vuestra investigación, de vuestra pregunta de investigación. No sé si ya estáis ahí o todavía estáis en el camino de ir pensando cuál va a ser mi pregunta de investigación. Pues hoy en día no queda otra que pensar un poquito a través de ciertas preguntas para pensar si ese objeto de estudio que estáis teniendo y esa posible o ya pregunta de investigación, algo se tiene que preguntar sobre eso que llamamos las cuestiones de género. Y un poquito ese es el objetivo de esta sesión, daros algunas pistas de por qué es necesario que penséis un poquito cómo podéis o no incorporar un enfoque de género e interseccionalidad y seguro que hay alguien que puede decir en mi tesis nada de nada. Pues yo voy a intentar convenceros de que da igual el área de conocimiento en el que estéis, algo relacionado con las cuestiones de género tenéis que pensar. Bien en propiamente vuestra investigación predoctoral o bien en el contexto de investigación donde trabajáis. Porque una mirada de género también vamos a mirar, como ahora vais a ver, cómo el contexto de investigación, de producción de un conocimiento científico, está profundamente permeado por cosas que terminan haciendo que la carrera académica
y vuestra trayectoria como investigadoras e investigadores predoctorales no sea la misma en función de vuestro sexo. Aquí en la sala hay hombres y mujeres y vuestro camino académico, que ya ha empezado, está marcado por desigualdades que tienen que ver con eso de que sois mujeres y hombres, o también puede ser que tengáis una opción no binaria. Por tanto, cuando hablamos de transversalizar un enfoque de género, y ahora vamos a ver qué es eso de la interseccionalidad, no solo hablamos del diseño del proyecto de tesis doctoral, de su implementación o de los resultados finales de esa tesis doctoral, sino de vuestra carrera pre y luego postdoctoral, de vuestra carrera académica, en donde todas y todos tenemos cosas que hacer y pensar desde esa mirada que tenga en cuenta qué le ocurre a las cuestiones que llamamos de género. Entonces, bueno, que se me ha pasado poner esto en marcha. Yo al final siempre me doy cuenta que quiero hablar de demasiadas cosas. Entonces, bueno, yo he puesto cosas en esta presentación que no vamos a hablar aquí, pero la presentación os la voy a hacer llegar y ahí tenéis además bastantes recursos para tirar de algunas de las cosas que os pudiera interesar de lo que vamos a intentar abordar, ¿no? ¿Por qué es necesario esta mirada? ¿Qué es un enfoque de género? ¿A qué le llamamos un enfoque de género y cómo lo transversalizamos en una investigación? ¿Qué es eso que en los últimos años he empezado a decir? Que además del género tengo que hablar de interseccionalidad cuando hago una investigación predoctoral y algunos retos que hay en el ámbito metodológicos de la investigación desde esa mirada, ¿no? Entonces, bueno, durante muchísimo tiempo, en la década de los 70, desde los estudios feministas, se crearon esas lentes, esas gafas violetas para intentar indagar qué ocurre en la realidad y por qué ocurren cosas que son diferentes a mujeres y hombres, ¿no? Y empezaron a crear una caja de herramientas hoy en día llena de herramientas metodológicas, analíticas, teóricas, de metodologías cualitativas y cuantitativas para intentar entender la realidad. Empezaron trabajando sobre la realidad social y ellas fueron trabajando, al principio en la mano de los estudios de las mujeres, hoy en día llamados estudios de género, estudios feministas, y durante mucho tiempo incluso las áreas de conocimiento donde surgieron estas primeras investigadoras, estas pioneras feministas que estaban pensando cómo producir un conocimiento que mirase las cuestiones de género, pues encontraron muchísima resistencia. No solo en las llamadas ciencias puras, tecnologías y demás, ingenierías y demás, se decía, esto no tiene nada que ver, lo que yo hago no tiene nada que ver con esa caja de herramientas que estaban formulando los estudios feministas, sino que en el grueso de donde ellas estaban trabajando, en la psicología, en la sociología, en la ciencia política, en mi área, en las relaciones internacionales, en la economía, en las humanidades, en el arte, en la historia, la inmensa mayoría de las personas que hacían tesis doctorales en los 70, en los 80, en los 90 y en los 2000, pensaban que no tenían ninguna necesidad de introducir estas preguntas que nos vamos a hacer hoy, porque eso no, en realidad, lo que ellas estaban diciendo no era ciencia. Lo que ellas estaban diciendo tenía que ver con otras cosas, con la política, pero no con la necesidad de producir un conocimiento que interprete la realidad, entendiendo el papel que juegan las cuestiones de género y otras, como va a decir el enfoque de interseccionalidad, cuando analizamos la realidad social. Y las resistencias fueron enormes, incluso en el centro de lo que para lo cual estas autoras pioneras iban formulando toda esa caja muy diversa de herramientas, donde hoy podemos hablar de hasta 12, 15 diferentes lentes violetas, de las cuales aquí no os voy a poder contar mucho, pero tenéis afortunadamente una biblioteca llena de diferentes libros con diferentes lentes violetas para cómo se puede hacer una investigación predoctoral desde diferentes lentes violetas en función de cosas que ahora un poquito vamos a ver. Esas cegueras, esos silencios en torno al uso de esas herramientas teóricas, metodológicas, analíticas para entender la realidad, se encuentra hoy en día, afortunadamente, en otro lugar. ¿Por qué? Porque se ha considerado que un elemento central para transformar las enormes desigualdades de género que hoy en día existen en todas las sociedades del mundo es la necesidad de producir conocimiento
que visibilice y explique las causas de por qué, a pesar de muchos avances que ha habido en las últimas décadas, la carrera académica de cada una de vosotras y vosotros, hoy en día, a fecha de hoy y en los próximos años, está marcada por la desigualdad, porque no tenéis las mismas carreras académicas y porque la producción del conocimiento que hacéis tiene un impacto o bien en la reproducción de esas desigualdades o bien en transformar, cambiarlas y hacer que cambien las sociedades en las que vivimos atravesadas por esas desigualdades. Y la universidad y la ciencia, la tecnología, la transferencia de conocimiento, la innovación, hoy en día tiene una obligación jurídica, no es opcional. Es una obligación jurídica de la producción del conocimiento de contribuir al cambio social y a la transformación de las desigualdades que atraviesan a la sociedad, a la economía, a la política y que atraviesan a la universidad. Y en ese sentido ha habido un montón de nuevos avances normativos que nos obligan, no voy a hablar de ellos, pero hay un montón de normas y tratados internacionales de derechos humanos que ponen en el centro la obligación jurídica de los Estados, pero también de todas las personas que trabajamos cotidianamente en la universidad, de actuar y producir investigación para cambiar el mundo, para cambiar y de hacer desaparecer las desigualdades de género, para promover eso que llamamos la igualdad de género y la no discriminación en todas sus formas, que de eso habla el enfoque de interseccionalidad. Hoy en día no se puede presentar un proyecto de investigación a una convocatoria de la Unión Europea, de ahí donde salen a veces los fondos para vuestras becas o donde en un futuro van a salir los fondos para vuestros contratos postdoctorales. No se puede presentar una universidad que no tenga un plan de igualdad para promover la igualdad de género en la universidad y en la investigación y que no incorporen de manera cada vez gradual, pero cada vez con mayor exigencia, en cualquier proyecto de investigación, lo que llamamos la transversalización, la integración, la dimensión de género de esa investigación. Esto ya es ley de obligado cumplimiento. Esto ya no es opcional, sea cual sea vuestro tema de investigación predoctoral. Porque si no, entre otras muchas cosas, luego no va a haber eso que necesitáis para continuar vuestra carrera investigadora. Y lo mismo hace toda la normativa de igualdad y no discriminación en España. Tiene 3 o 4 artículos dedicados a cómo integrar o promover la igualdad de género y la diversidad y la no discriminación en todas sus formas en el ámbito educativo. Y la universidad y la investigación predoctoral sigue siendo un espacio, es parte de ese ámbito educativo del que hablan todas estas leyes. Sois investigadores en formación y estáis aprendiendo en el último ciclo de ese ámbito educativo. Ahí, en el ámbito concreto de esas investigaciones que estáis haciendo, pues también tenemos la obligación en la Ley de Ciencia, en la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación, en el Plan Estatal de Investigación Científica, de transversalizar el enfoque de género en el sistema de investigación, en el contexto en que investigáis y en vuestras concretas investigaciones predoctorales. Hasta el punto que la NECA va a evaluar vuestra carrera académica teniendo en cuenta en qué medida o no estáis incorporando en vuestras investigaciones ciertas preguntas. Que luego esas preguntas, por mi concreto tema, yo diría que nada tiene que ver con las cuestiones de género, porque no sé, alguna investigación de energía nuclear, eso no va a tener nada que ver con el género. Pues ahora tenéis la obligación de demostrar que os habéis hecho ciertas preguntas y que el resultado de esa pregunta no es afirmativa. Y en el momento en que el resultado no sea afirmativo, a partir de ahí continuáis haciendo ese proyecto, integrando ese enfoque de género en ese proyecto de investigación, porque integrar el enfoque de género no es solo que las preguntas de investigación se pregunten cosas sobre las cuestiones de género, que es lo que ahora os voy a explicar,
son otras cosas que tienen que ver con el contexto, que tiene que ver con el lenguaje que usáis, lenguaje inclusivo o no inclusivo, cuando estáis escribiendo un artículo, que tiene que ver si visibilizáis o no el nombre de las autoras y autores de ese artículo. Y una diría, ¿y eso es relevante? Pues es un poco lo que voy a intentar a lo largo de mi sesión, que penséis, si pensáis o no, que es relevante el visibilizar los nombres, no los apellidos, no el sistema Harvard, y visibilizar si quien produce ese artículo es una mujer o un hombre. Si en cualquier área de conocimiento es o no relevante que sepamos si la investigadora o el investigador es mujer o hombre, o tiene determinadas miradas y usa determinadas herramientas a la hora de investigar su realidad. De eso hablamos cuando hablamos de integrar una perspectiva de género que es fundamental para que haya igualdad en vuestras carreras académicas. Y por eso lo que hace la Ley de Ciencia, lo que hacen todas estas estrategias de investigación y planes es lo que llamamos un abordaje dual, de cómo vamos a integrar un enfoque de género, interseccionalidad en vuestra concreta tesis doctoral. Una parte de ese abordaje, uno de esos dos pilares, es introducir en toda vuestra vida cotidiana cosas que tienen que ver con qué podemos hacer para que vuestras carreras académicas estén y se muevan a un mismo nivel y que lo que pase en vuestra carrera tenga que ver con eso tan bonito que llamamos mérito, capacidad y conocimiento. Y no tenga que ver con el hecho de que seáis mujeres o hombres o, podemos añadir, otros elementos que pueden estar actuando en conformando vuestras diferentes trayectorias vitales. Porque yo no lo sé, pero quizás me podáis vosotras y vosotros decir a mano levantada si pensáis que hasta aquí, que habéis llegado, desde que habéis nacido, habéis sido tratadas y tratados igual. Tenéis la misma edad, probablemente habrá otros componentes que tienen que ver con la clase, la procedencia, el color de piel, la religión, pero pensando en personas, como las que ahora mismo estoy viendo mayormente en la sala, ¿habéis tenido la misma oportunidades? Manos arriba. Quienes crean que sí. Muy bien. Muy bien. Levantarla con ánimo, que no pasa nada. Que sí que podemos reflexionar y conversar en el mundo académico, cualquier posición y cualquier ámbito de conversación. ¿Vale? ¿Quiénes, en cambio, pensáis que desde que empezasteis, ya no digo desde el inicio, sino desde que empezasteis vuestra titulación, en la elección de la titulación que hicisteis, nada tenía que ver con el hecho de que seáis mujeres y hombres? Manos arriba. Manos arriba quienes pensáis que en el ámbito de la concesión o de la consecución de becas para ser y hacer una investigación predoctoral, hay algo ya ahí que tiene que ver con el hecho de que seáis mujeres y hombres. Manos arriba. Bien. Manos arriba quienes piensan que no. Estoy preguntando, manos arriba quienes piensan que una vez una está haciendo ya la carrera, una vez se está haciendo el máster y después voy a empezar a hacer el doctorado, pero para hacer un doctorado yo necesito un dinerito que sin ello tengo problemas para pagar la vivienda. Y ahí, en ese punto, ¿hay alguien que crea que hay lo que llamamos sesgos de género? Manos arriba quienes piensan que algo puede estar ahí pasando que hace que no se consiga de la misma manera mujeres y hombres becas predoctorales. Vale, muy bien. Bueno, pues de todo eso es de lo que habla la Ley de Ciencia cuando se plantea qué cosas tenemos que introducir en nuestro contexto de investigación, en nuestros equipos de investigación, en los sistemas de evaluación, en los comités de selección de esas becas de FPU, FPI, de la Universidad Autónoma de Madrid, o aquellas cuando uno va y va a intentar que le den un sexenio de investigación o un sexenio de transferencia, pues hoy en día es tanta la evidencia de que hay sesgos de género que la ley ha establecido toda una serie de instrumentos que tenemos que poner en marcha para que tengáis la misma carrera. Desde niños, cuando entráis en la universidad y en la elección de qué carrera hacéis,
u hoy, cuando estáis ya iniciando vuestra carrera académica. Y por eso, esos instrumentos lo que buscan es, primero, paridad. Llamamos paridad a que en cualquier ámbito de la investigación, en los equipos de investigación, en las aulas de clase, aquí, en esta sala, haya entre 40 y 60. ¿No? Y una de las cosas que tenemos que ver es, en cada uno de los programas de doctorados donde estáis, ¿cuántas chicas y chicos hay? Y a esas cuantas chicas y chicos hay le llamamos una brecha de género. Y una de las cosas que tenemos que hacer en la universidad para tener un plan de igualdad es que en la escuela politécnica hay muy pocas mujeres y hay un 70% o 80% de hombres. ¿Qué hacemos para que eso baje a 60-40? Que en la escuela en la Facultad de Educación y Formación del Profesorado o en Humanidades hay un 80% de mujeres y un 20% de hombres. ¿Qué hacemos para que eso entre en la franja de paridad? Y eso, que lo hacemos mirando, analizando los órganos de gobierno, analizando las titulaciones, lo tenemos que hacer en vuestros equipos de investigación, en vuestros departamentos, en el propio programa de doctorado. Y buscar la manera de romper esa desigualdad que sigue reproduciendo en la sociedad lo que llamamos segregaciones ocupacionales, en donde la inmensa mayoría de las mujeres tienden a ir hacia ciertas carreras y hacia ciertos temas de investigación y hacia ciertas preguntas que se hacen cuando hacen una tesis doctoral, porque han sido socializadas de una determinada manera que es diferente a cómo ha sido socializada la inmensa mayoría de los hombres, y todo esto diferente en cada sociedad y además diferente por épocas. No es lo mismo cómo nos han socializado hace 40 años a cómo nos han socializado hoy. ¿Por qué? Porque ha habido normas que han establecido obligaciones para que introduzcamos instrumentos para empezar a empujar el cambio en esos ámbitos que hacen que muchas mujeres terminan haciendo medicina o enfermería y muchos hombres terminan haciendo ingeniería informática. Y luego, esto estoy hablando de ese contexto, no estoy hablando de vuestra pregunta de investigación, pero ese contexto es fundamental. Porque habéis llegado y habéis venido y habéis elegido un programa de doctorado y habéis empezado a hablar de un tema y a investigar y a conocer el estado de la cuestión de ese tema, no de manera casual, sino de una manera que está atravesada por eso que llamamos las cuestiones de género. Lo que habéis seleccionado como posible pregunta de vuestra tesis doctoral es el final de un largo camino que ha venido marcado por eso que los estudios feministas llaman o vemos desde una lente violeta. Y por tanto hace falta obtener paridad donde no la haya, promover una mayor presencia de mujeres, y hay muchos equipos de investigación cuyos IPs no son mujeres y donde hay menos catedráticas en todas las áreas de conocimiento de esta universidad. Da igual que en titulación de grado o de máster haya un 80% de mujeres, la brecha aparece y no es lo mismo al inicio del doctorado, al final del doctorado, durante el inicio de la carrera académica, y ya no os quiero ni contar el acceso a ser a la titularidad y a las cátedras. Vuestra cotidianidad está, y vamos a intentar ver cómo hacemos a través de todos estos instrumentos para que empiece a dejar de estar marcada por eso que llamamos las cuestiones de género. Entonces, además de muchas cosas que tienen que ver con el contexto de investigación y de vuestra tesis doctoral y de esas elecciones y sesgos de género en todo el camino, además tenemos que hacer daros algunas herramientas para que empecéis a preguntaros en vuestra concreta tesis doctoral qué cosas puedo o no mirar, y lo que tenéis es la obligación de preguntarlo. Y luego ya, si la respuesta no es afirmativa, no pasa nada. Pero si la respuesta es afirmativa, es decir, que en vuestra pregunta de investigación, vuestro tema de investigación, hay algo que tenemos que preguntarnos sobre si eso que estoy investigando impacta por igual en mujeres y hombres, si eso que estoy investigando impacta por igual en ese espacio de desigualdad que generan las desigualdades de género, entonces vuestro diseño de investigación, la pregunta que hacéis, la información que vais a buscar, lo que vais a escribir, tiene obligatoriamente, porque lo dice la ley, que
actuar o servir o ayudar a explicar, interpretar o entender vuestro objeto de estudio desde una mirada que tenga en cuenta las cuestiones de género. Y eso es lo que dice la Ley de Ciencia, cuando nos va recordando, además de transversalizar en vuestra concreta investigación, nos va recordando algunas cosas de qué significa esa transversalización del enfoque de género en el contexto de investigación y en el contenido de esa investigación. Y es en qué medida existen en ese contexto posibles discriminaciones que llamamos directa o indirecta, que tienen que ver no ya con que habéis llegado, os habéis preguntado preguntas diferentes en función de si sois hombres o mujeres, sino en el contexto de investigación, en las relaciones que se generan en ese equipo, en las relaciones que se generan con esas directoras y directores de tesis. ¿Hay el mismo trato a las doctorandas que a los doctorandos? Hay que preguntárnoslo. Si la respuesta es el mismo trato, vamos bien. Si la respuesta es aquí pasa algo, se potencia más a ciertas personas para que vayan a congresos, se les da más o menos oportunidades. Y si eso tiene que ver con cuestiones de lo que llamamos los motivos de discriminación prohibidos por los tratados internacionales de derechos humanos, el sexo, el género, la orientación sexual, la expresión e identidad de género, el color de la piel, la nacionalidad, si eso tiene que ver con un motivo que está suponiendo un trato desigual, un motivo prohibido por la ley, hay la obligación de prevenir y remover esos espacios que pueda haber de discriminación. Al mismo tiempo, hay que introducir en las preguntas que nos hacemos, sobre todo si estamos hablando de preguntas en el ámbito de la sociología, del arte, de la historia, de la economía, de la política, de eso que llamamos las ciencias sociales, pero también en las otras hay que introducir si lo que estamos produciendo de conocimiento contribuye o no a la pervivencia de estereotipos de género, contribuye o no a reproducir discriminación directa o indirecta. En lo que escribimos, después de haber recopilado datos y después de habernos hecho una pregunta, ¿en qué medida o no estamos reproduciendo esto que ahora os voy a explicar, que es el tema, las cuestiones, el concepto de género? Y también tenemos que hacer un trabajo muy importante en la universidad y en el mundo de la investigación, la ciencia y la tecnología por acabar con cualquier forma de discriminación y violencia o acoso que se pueda estar produciendo en ese espacio de investigación. Porque para eso hay una obligación legal de que el programa de doctorado, el equipo de investigación, el departamento en el que estáis, el laboratorio en el que os encontráis, el centro de investigación de energía nuclear en el que alguno quizás estéis. Desgraciadamente, probablemente más alguno que alguna, como ahora os voy a mostrar. Tenemos que garantizar, por la Ley de Ciencia y la Ley Orgánica del Sistema Universitario, que trabajamos en un entorno laboral diverso. ¿Somos diversas? Trabajamos en un entorno laboral inclusivo, es decir, estamos transversalizando esos enfoques de género, interseccionalidad y estamos visibilizando de manera inclusiva y no generando desigualdad esa diversidad. Tenemos que trabajar y tenéis que poder realizar tesis doctoral en un entorno seguro, libre de discriminación y violencia y acoso, y libre de represalias de cualquier tipo, incluyendo sobre vuestra investigación predoctoral, en el caso que alguien produzca o haga violencia directa o indirecta, discriminación directa o indirecta, violencia o acoso sexual, acoso sexista, acoso por vuestra orientación o expresión o identidad de género o acoso por vuestra procedencia. La universidad tiene una obligación de impedir que haya ninguna represalia en el caso de que alguna persona, y tiene que tener protocolos, procedimientos, y tiene que poner expedientes disciplinarios, y sobre todo tiene que garantizar protección frente a las posibles represalias para que vuestro trabajo, vuestro entorno, sea un entorno seguro
igualmente para que vosotras y vosotros no generéis inseguridad a ninguna otra persona, estudiante de doctorado o cualquier otra persona con la que trabajéis. Y dice la ley de ciencia que además tendremos que poner en marcha, a través de vuestras investigaciones y a través de los contextos que compartimos en la investigación académica, tenemos que integrar la interseccionalidad tanto en el diseño de las políticas de igualdad en la ciencia y la innovación, como en el propio contenido de vuestra investigación y de la transferencia de conocimiento. Y todo esto es necesario y es una obligación jurídica, porque han pasado muchos años desde que, por ejemplo, en este país se dijo que íbamos a ser realmente igual, íbamos a tener igualdad de oportunidades, íbamos a ser iguales ante la ley, y han pasado pues desde el año 78 y la Constitución española, y a fecha de hoy, año 2023, en la autónoma tenemos enormes brechas de género en la carrera académica. Tenéis un diagnóstico colgado en la web de la unidad donde viene detallito, detallito por cada área de conocimiento, por cada facultad, por cada titulación. ¿Por qué no estamos, en algunos casos, en las franjas de paridad? Aquí tenéis un poquito la presencia de mujeres y hombres en las cátedras. Seguramente no veis nada, ¿verdad? No se ve nada, pero bueno, ahí abajo tenéis, aquí está, la línea de abajo es mujeres catedráticas, la línea de arriba son hombres catedráticos, la media de toda la universidad, casi 30, 40 años después de la consagración de la igualdad de la igualdad entre mujeres y hombres en la Constitución española. En el de al lado es las titularidades. Y de nuevo, nos vamos acercando poquito a poco. Hasta ahora, en el año 2022, estamos ya en la franja de paridad. Pero si os fijáis aquí, voy a ser muy rápida, aquí tenéis las tijeras que se producen en las diferentes facultades. Entre el personal investigador contratado, el contratado laboral no permanente, el contratado laboral permanente, voy yendo de aquí para allá, los titulares y la cátedra. Arriba, Facultad de Ciencias, ahí, Facultad de Económicas y Empresariales, la Escuela Politécnica y la Facultad de Medicina. Y la proporción en las facultades en donde hay en titulaciones mayoría de mujeres, donde existe una brecha de género porque hay más mujeres que hombres y no estamos tampoco en la franja de paridad. Y si os fijáis, titulares y catedráticas, se produce ese famoso efecto tijera, lo que llamamos la segregación vertical en la carrera académica, en la que existen múltiples datos, informes y evidencias que demuestran que sigue atravesada nuestra carrera académica por sesgos de género. Bueno, después de explicaros algunas cuestiones que tienen que ver con esto, por qué es necesario que nos empecemos a preguntar ciertas cosas, y quien quiera avanzar en ponerse una lente violeta para intentar preguntarse algo en relación con su tesis doctoral, pues un poquito, después de esas obligaciones, vamos un poquito al meollo de cómo podéis aterrizar en vuestra tesis doctoral esa perspectiva de género, que significaría que a través de ella vais a contribuir a promover la igualdad de género y los derechos humanos y la no discriminación en todas sus formas. Va a contribuir vuestras investigaciones a producir un conocimiento que pueda contribuir a que cambiemos las sociedades en las que vivimos, que están profundamente todavía hoy articuladas sobre desigualdades de género. El conocimiento tiene que servirnos para cambiar lo que no nos gusta y lo que hay un compromiso normativo de transformar, que es la desigualdad. Y eso requiere promover la igualdad de género en toda la carrera académica e incorporar la dimensión de género en el ciclo de la investigación. Tenéis bastantes manuales que os voy a poner, que están al final de la presentación, que os voy a hacer llegar, de la Unión Europea y también que están colgados en la unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Ciencia e Innovación, en donde se explica muy detalladamente lo que llamamos cómo incorporar una mirada de género e interseccionalidad en una investigación predoctoral, ¿vale? Y cómo hay que incorporar, no solo, pero hay que empezar por incorporar la variable género a través de las variables, por ejemplo, cuantitativas de sexo en todos los aspectos del proceso.
Manos arriba quienes tengáis en vuestra tesis doctoral o en vuestra pregunta de investigación o en vuestras metodologías de recogida de datos, en algo que tenga que ver con que al menos sí que voy a tener que incorporar y tener en cuenta esto que estamos diciendo de que hay diferencias en la sociedad entre mujeres y hombres. Manos arriba. Muy bien. Y el resto, levantáis la mano si digo que no incorporáis de ninguna manera ni siquiera la variable estadística de sexo-género cuando intentáis abordar vuestro objeto de estudio. Manos arriba los que no. Vale. De la gente que habéis levantado la mano, ¿cuántas de vosotras y vosotros son de áreas que llamamos de ciencias sociales, humanidades y demás? Vale. ¿Cuántas de las personas que están en esta sala aplican la variable sexo en sus análisis en las áreas que tienen que ver con economía, matemáticas, biología, ingenierías, química, que la incorporáis? Perfecto, muy bien. Bueno, pues esto es lo primero. Lo primero que hay que pensar es si en vuestro objeto concreto de investigación tiene sentido o no incorporar la pregunta de hombre-mujer. Por ejemplo, alguien está haciendo algunas encuestas en algún ámbito de la realidad social, en economía, en política, en sociología, en antropología. Yo necesito saber si las mujeres y los hombres votan lo mismo. ¿La variable sexo influye en lo que votáis cotidianamente? Hay mucha gente que diría no, hay mucha gente que diría sí. Y hay muchas evidencias hoy en día científicas que dicen sí, sí, sí y sí. Lo que no se puede hacer es no hacerse la pregunta. Y es no investigar, no recoger datos, no ver las encuestas de voto y poner esa variable y ver si salen cosas diferentes o no salen cosas diferentes. Y una vez yo he hecho eso y me dice que no tiene nada que ver la variable sexo en relación con cómo consumimos, qué cosas consumimos las chicas y los chicos, o en qué votamos, o elegir lo que queráis. ¿Cuál es la carrera que habéis elegido? Pues yo tengo que introducir lo primero de todo, la pregunta de si hay el comportamiento de mujeres y hombres en mi objeto de estudio está o no, es o no diferente. Y luego tendré que preguntar por qué. Pero la pregunta primera, dentro de tu pregunta de investigación, especialmente si estamos hablando del mundo de la realidad social, pero también podemos hablar mucho de las otras ciencias, en cómo, de qué manera lo que investigáis, no sé, biología, animales, quizás también tenga sentido, ¿no? Medicina. Porque hoy en día sabemos, por ejemplo, que en medicina se hacen investigaciones muy rápidas para intentar encontrar la vacuna del COVID y en esas investigaciones tenían un pequeñito problema en relación con la no preguntarse ciertas cosas. Salió la vacuna del COVID, nos pusimos la vacuna del COVID y voy a preguntaros si alguien conoce que hubo un impacto diferenciado en mujeres y hombres de la vacuna del COVID, afectando a la menstruación y todo lo que tiene que ver con el aparato reproductivo. Manos arriba quienes no sabían a fecha de hoy esto. Cualquier investigación, biología, medicina, todas ellas, si luego van a ser eso que vais a producir y crear, esa patente, va a ser utilizada por seres humanos cuyas identidades están marcadas, entre otras cosas, por el sexo, por el género, os tenéis que hacer la pregunta. Os tenéis que indagar con datos. Tenéis que ver los efectos diferenciados de vuestro invento. ¿Por qué lo tiene? En ratones y en humanos. Y eso requiere pues, adquirir unas herramientas, adquirir unas metodologías de investigación que os ayuden, primero, cuando estáis haciendo el estado de la cuestión del tema, buscar los artículos que publican algunas personas que lo hacen con esa mirada y incorporar en ese estado de la cuestión no solo los artículos más citados en la JCRQ1. Os comunico, no sé si lo conocéis, que muchas de esas revistas tienen importantes sesgos de género y que, por tanto, hay que buscar otras fuentes. A lo mejor no están en el Q1, pero a lo mejor son aquellas que se han preguntado y aquellos que se han preguntado si pudiera tener un efecto la vacuna del COVID sobre la menstruación de las mujeres. Incorporarlas
y empezar a pensar en el diseño de la pregunta sobre si yo estoy haciendo una patente, ¿para quién la va a utilizar? Porque si vivimos en una sociedad donde hacemos cosas diferentes, donde desgraciadamente ya hay una carga de cuidados desproporcionada en aquellas que son cuyo sexo es mujer o son percibidas socialmente como mujeres, pues eso no solo influye en vuestra carrera académica y hace que las personas tengan menos sexenios, que también, sino que cuando hacéis una patente, yo siempre me he preguntado, bueno, las que habéis tenido que ir a hacerse una mamografía, yo siempre me he preguntado por qué el 50% de la población que nos tenemos que hacer en algunos países mamografías, en otros no tienen acceso a ese privilegio, ¿por qué duele tanto? Porque mira que son pruebas y pruebas y pruebas. Y hay en otros lugares donde se han inventado cosas tan maravillosas que hacen que la gente no sufra. Pues cuando uno está pensando en voy a hacer una investigación para sacar un invento tecnológico, entonces una mirada de género cuando busco dónde hay ahora mismo, desde la perspectiva de esa ingeniería que haga esas mamografías, que desconozco, cuáles son los problemas que la gente tiene en el uso. Y entonces voy a empezar a pensar y a producir y a crear y a apuntarme a hacer una tesis doctoral para ayudar a que la mitad de la humanidad, cuando se tiene, bueno, no es la mitad de la humanidad, la mitad del 10% de la humanidad que tiene derecho y puede hacerse una mamografía, que no sufra. Bueno, pues eso es ni más ni menos que integrar una dimensión de género e interseccionalidad en cualquier ámbito de la investigación académica. Hacerse esas preguntas, introducir esa variable, pensar que lo que estás produciendo, si es sobre la realidad social, esa realidad social está atravesada por algo que hace que las cosas, todas, no son neutras desde una perspectiva de género. La economía no es neutra, la política no es neutra, las relaciones internacionales, la guerra en Ucrania no es neutra desde una perspectiva de género. Está conformada por imaginarios y mandatos sociales de género y está impactando de manera diferente en mujeres y hombres. Y está impactando de una manera u otra en el mantenimiento o el cambio de las desigualdades de género. Esto, sí, en todas las áreas de conocimiento. Aunque habrá alguien que me pueda decir con toda la razón del mundo, en mi concreta tesis doctoral, eso no tiene ningún impacto. Por ejemplo, Big Data. Ay, Big Data. Pues tendréis algunas autoras y autores que están investigando y que te van a decir que el algoritmo tiene sesgos de género. Y lo que la ley os pide es que os lo preguntéis, que os hagáis al inicio o cuando hayáis hecho ya toda la revisión del estado de la cuestión, además de haber leído a esas fuentes, no uno, pero que se están haciendo esas preguntas en vuestro concreto ámbito de trabajo, además de eso, introducir esa variable en vuestras preguntas y en la recogida de la información y en los marcos teóricos, el problema a investigar, los métodos que usáis de investigación y las conclusiones y las aplicaciones y desarrollos. Claro, sobre todo esto, en esta pequeñita sesión no os voy a poder contar, pero tenéis manuales para cada área de conocimiento. Tenéis autoras y autores que se han puesto la mirada violeta o las miradas violetas para indagar si hay algo que yo me tengo que preguntar que tiene que ver con eso que llamamos las cuestiones de género. Me quedan muy poquitos minutos, voy a pasarme una parte para contaros qué significa eso de género. ¿Qué significa una investigación sensible al género? Aquella que se pregunta por lo que estamos diciendo. ¿Qué significa una dimensión de género? Pues introducir en vuestra pregunta de investigación si algo de lo que os estáis preguntando tiene que ver con lo que ahora os voy a contar, ¿vale? Todo esto os lo voy a dejar, pero una investigación que no se hace con una mirada que ponga en el centro la dimensión de género es una, perdonad que sea así un poco coloquial y un poco bruta, siempre soy un poquito bruta. Fake news. Es falsa.
Toda investigación que no se hace estas preguntas está distorsionando la investigación, es parcial, distorsionada y errónea. Hoy en día, hacer una investigación sobre qué vamos a votar las españolas y los españoles el 23 de junio y que no nos preguntemos si puede haber algo que tenga que ver, junto a otras muchas cosas, que influya en el voto de la gente, no estamos contando, explicando, interpretando o entendiendo el voto de la gente y solo estamos entendiendo como si todo el mundo votase como si votan los hombres. Si nuestra muestra o nuestro análisis no incorpora esas dimensiones. Hay que ir pensando en cómo eliminar los sesgos de género. En el Ministerio de Ciencia, Innovación y Transferencia hay unos vídeos maravillosos, unas píldoras que te dicen cuándo hay una investigación que tiene un sesgo de género y qué cosas podéis hacer para empezar a pensar si vuestra investigación tiene un sesgo de género. Como digo, manuales, vídeos que os voy a hacer llegar. Y ahora muy rápidamente, en 2 minutos, 2 ideas sobre a qué llamamos eso del que estamos todo el tiempo hablando. Para muchísima gente en el mercado, iba a decir, en la conversación coloquial, en las redes sociales, cuando hablamos de género, hablamos de estas 2 imágenes. Estas 2 imágenes dicen algo sobre la realidad que investigáis. ¿Marcan algo? Pues eso es lo que os tenéis que preguntar. Eso es integrar una dimensión de género en vuestra investigación. Si esto dice algo en vuestra pregunta de investigación. Hay una primera concepción de género que es la más coloquial, que es que cuando hablamos de género hablamos de mujeres. Y lo que yo tengo que hacer es introducir a las mujeres en mi investigación, ¿no? Tengo que introducir esa variable sexo-género y decir, bueno, ¿qué hacen las mujeres? ¿Qué hacen los hombres? Bueno, dentro de los estudios feministas hay una enorme controversia en torno a qué llamamos, cuál es el significado del concepto de género y de interseccionalidad, que no me puedo detener aquí, pero hoy en día, al menos cuando uno hace una investigación donde se pregunta simplemente dónde están o no las mujeres, le van a salir resultados como los que aquí os pongo, que no voy a detenerme mucho, pero que tienen que ver con las brechas de género. Una investigación económica, una investigación sociológica, una investigación política, una investigación de la historia del arte, una investigación quién está y quién no está en esa historia, en ese relato del pasado, etcétera. ¿Vale? Segundo concepto de género, que es el que más nos puede ayudar a introducir más preguntas cuando hacemos una investigación predoctoral. Además de variable y ver mujeres y hombres o cómo afecta a esto que estoy investigando de manera diferente a mujeres y hombres la vacuna del COVID, lo que plantean desde los estudios feministas es que cuando hablamos de género no hablamos de diferencias sexuales, no hablamos de mujeres y hombres solo, eso es lo primero. Pero hablamos de justamente cómo la sociedad está ordenada a través de mandatos sociales, prácticas sociales que van generando atribuciones sobre lo que es masculino y femenino que hacen que pensemos que las mujeres y hombres tenemos rasgos físicos, emocionales, psicológicos diferentes, que tenemos mayor o mejor predisposición a correr muy rápido o mayor o mejor disposición a cuidar niños y niñas. A eso es lo que llaman los estudios feministas el concepto de género. A la estructura político-social que ha ido socializando a las personas sobre la idea de las categorías de lo masculino y lo femenino, atribuyendo cosas diferentes. Y esto nada tiene que ver con vuestro ADN o con vuestra genética y la variable sexo. Tiene que ver con una construcción social, con qué nos socializamos a través de múltiples instrumentos políticos, económicos, sociales, culturales, el cine, las películas, el arte, en la construcción de estos 2 grandes mandatos sociales. Y por tanto, cuando yo investigo, no solo tengo que ver dónde están las mujeres y los hombres, sino que en donde lo que yo estoy investigando, cómo está construido con estos mandatos sobre lo masculino, qué es lo que mejor saben hacer los hombres, qué es lo que mejor saben hacer las mujeres.
Porque a través de nuestra investigación y a través de las preguntas que nos hagamos podemos contribuir a desanclar esas atribuciones, capacidades, cualidades y competencias, sesgos de género que atribuimos a unas y otros en función del sexo-género de las personas. A eso le llamamos patriarcado, me lo voy a saltar porque no nos da tiempo, pero está en la presentación. Cuando se produce una asignación de lo masculino y femenino que no es igualitaria, que coloca una de las dos opciones en una posición de privilegio, y eso hace que haya un acceso privilegiado de muchos o algunos hombres y casi ninguna mujer a los recursos políticos, económicos, sociales de la sociedad, incluyendo la investigación y las cátedras. Bueno, un doble hilo universal y, por tanto, investigar una dimensión de género no solo es ver dónde hay mujeres y hombres, sino pensar sobre qué papel juega esa construcción en vuestro objeto de estudio, qué brechas existen en ese ámbito de cada una de esas realidades que podéis estar estudiando. Me da mucha pena, pero voy a tener que avanzar rapidísimo sobre una de las últimas revoluciones científico-intelectuales, académicas en la que estamos viviendo, que son los enfoques feministas críticos, que le dan una vuelta a esta idea del concepto de género como construcción social de lo masculino y lo femenino, que nos habla también de que el sexo también está profundamente vinculado a esos mandatos sociales, que nos habla también de la existencia de expresiones, identidades de género, de la fluidez del género, que nos habla de la orientación sexual, que nos habla de que esos mandatos de género también son cis-heteronormativos, y cuando yo me hago preguntas de investigación también tengo que introducir cómo están permeando valores que tienen que ver con la homofobia en todas sus formas, en la conformación de ese objeto de estudio que estáis estudiando, y ya estará la mitad de la sala que estáis haciendo ciencias y tecnología diciendo esto no va conmigo, pero va con vosotras y con vosotros, en la medida en que en vuestro contexto de trabajo también puede estar habiendo discriminación vinculada a esto que llamamos la cis-heteronormatividad dominante. Y por último, acabo, me estoy ya pasando muchísimo del tiempo, mil disculpas, solamente una última palabrota, la idea de interseccionalidad. La idea de interseccionalidad, que es una de las ideas centrales de los estudios críticos feministas, nos dicen que no solo tenemos que preguntarnos por mujeres y hombres, sino que todas las personas que estamos en esta sala no solo estamos conformadas por esos mandatos sobre lo que es ser mujer y ser hombre, sino por un montón de otras causas de desigualdad y de discriminación que tienen que ver con la clase, el origen étnico, religioso, nacional, color de piel, edad, discapacidad o diversidad funcional, que junto al género y de manera interseccional e interrelacionada conforman la realidad en todas sus dimensiones. Y este es el reto que os plantea la ley de ciencia. Allá donde sea necesario, además de transversalizar el enfoque de género a través de la variable sexo-género, a través de preguntar si mi objeto de estudio hay impactos diferentes en mujeres y hombres, si impacta de manera o no diferente en las estructuras de sexo-género, si impacta de manera o no diferente en todo lo que tiene que ver con los cis-heteronormativo, aquellas y aquellos que estéis en los ámbitos de ciencias humanidades, ciencias sociales, ciencias jurídicas, sí o sí tenéis que empezar a pensar como las leyes, como la política, como la economía, como el acceso a la vivienda, como aquello que estudiéis está afectado y impacta a su vez en toda esta matriz de poder y de opresiones que generan enormes desigualdades en nuestros objetos de estudio. Con esto acabo, pero por favor, las y los que no estáis en el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales, no penséis que nos toca también integrar la dimensión de género e interseccionalidad en lo que investigáis, porque tenéis manuales muy concretos que os van a ayudar a hacerlo. Muchas gracias.